Vimos el éxito que había tenido Amón con el rey Lamoni y Aarón con su padre. Se envió un decreto entre todo el pueblo de los lamanitas para que Amón y sus hermanos pudieran proclamar el Evangelio, pudieran predicarlo, y hubo un gran éxito entre el pueblo de los lamanitas. Se nos dice que los pueblos que fueron convertidos fueron la tierra de Ismael, la de Midoni, la ciudad de Nefi, la tierra de Shilom, la tierra de Shemlom, la ciudad de Lemuel y la ciudad de Shimnilom. Estas fueron las 7 ciudades convertidas al Señor. Y dice el capítulo 23 que de los amalequitas ninguno se convirtió, excepto uno, que me encantaría conocerlo. Me encantaría algún día poder abrazarlo y decirle: valiente amalequita, bien por ti. De los amulonitas ninguno se convirtió. ¿Por qué es esto especial? Porque tanto los amulonitas como los amalequitas eran nefitas disidentes, nefitas que se habían ido de la iglesia, que habían dejado de adorar al verdadero Dios, pero que tenían el conocimiento de los nefitas y de la iglesia. Y estos lamanitas aceptaron verdaderamente el Evangelio. Veamos lo que nos dice el libro de Mormón, Alma 23:6. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía, y el poder de Dios que obraba milagros en ellos, sí, os digo, que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Nunca más se desviaron. ¿Por qué? ¿Cuál es la clave? Sigamos leyendo. En el versículo 7 dice: porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. Y estos son los que fueron convertidos al Señor. Y entonces cita las 7 ciudades que hemos mencionado antes. Elder Bednar explicó lo siguiente, hablando acerca de estos versículos que acabamos de leer, Alma 23, 6 al 8. Él dijo: en estos versículos se describen 2 elementos importantes. Uno, el conocimiento de la verdad, que se puede interpretar como un testimonio. Y 2, convertidos al Señor, lo que a mi parecer es la conversión al Salvador y a su Evangelio. Por consiguiente, la potente combinación del testimonio y de la conversión al Señor resultó en firmeza y constancia y proporcionó protección espiritual. Nunca más se desviaron y abandonaron las armas de su rebelión y no pugnaron más en contra de Dios. Para abandonar las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que el solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden al abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía, ustedes y yo, armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora. Noten que los lamanitas no estaban convertidos a los misioneros que les enseñaron, ni a los excelentes programas de la iglesia. No estaban convertidos a la personalidad de sus líderes, o a la preservación del legado cultural, ni a las tradiciones de sus padres. Estaban convertidos al Señor, a Él como el Salvador y a su divinidad y doctrina, y nunca se desviaron. Los lamanitas enterraron sus armas, dejaron cosas. ¿Qué cosas hemos tenido que dejar nosotros? Bien para seguir a Jesucristo o bien para tener una vida más plena. Veamos algunos ejemplos. Bueno, para mí yo he tenido que dejar la cultura religiosa de mi familia.
Yo he tenido que dejar de hacer algunas cosas los domingos para poder ir a la capilla o estar más cerca de Jesucristo con mi familia. Y yo he tenido que dejar un trabajo fijo con un buen salario. Se nos dice que estos lamanitas conversos querían cambiar de nombre y se pusieron el nombre de antinefileitas o antinefileis, como aparece en inglés. Anti no significa en contra, es simplemente un nombre. Pero básicamente ellos querían ser contados con el pueblo de Dios. Rey de todos los lamanitas, menos del pueblo de Lamoni, que era su hijo, muere. Y a su hijo, a quien le pasa casi todo el reino, lo llama Antinefilei. Se reúnen en Ismael, en la ciudad de Ismael. Y este rey Antinefilei dice lo siguiente: y también le doy gracias a mi Dios, sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas, y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido, y ha depurado nuestros corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. He aquí os digo que no. Retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizá ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros, y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí, nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente, porque Él ama nuestras almas así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer, tanto a nosotros como a las generaciones futuras. ¡Oh, cuán misericordioso es nuestro Dios! Y he aquí, ya que nos ha costado tanto lograr que nos sean quitadas nuestras manchas y que nuestras espadas se vuelvan lustrosas, escondámoslas a fin de que conserven su brillo, como testimonio a nuestro Dios en el día final, el día en que seamos llevados para comparecer ante Él para ser juzgados, de que no hemos manchado nuestras espadas en la sangre de nuestros hermanos, desde que Él nos comunicó su palabra y nos limpió por ello. Y ahora bien, hermanos míos, si nuestros hermanos intentan destruirnos, he aquí, esconderemos nuestras espadas, sí, las enterraremos en lo profundo de la tierra, para que se conserven lustrosas, como testimonio en el último día de que nunca las hemos usado. Y si nuestros hermanos nos destruyen, he aquí, iremos a nuestro Dios y seremos salvos. Y aconteció que cuando el rey hubo dado fin a estas palabras, estando reunido todo el pueblo, tomaron ellos sus espadas y todas las armas que se usaban para derramar sangre humana, y las enterraron profundamente en la tierra. E hicieron esto porque, a su modo de ver, era un testimonio a Dios y también a los hombres, de que nunca más volverían a usar armas para derramar sangre humana. Y esto hicieron, prometiendo y haciendo convenio con Dios, de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas, y antes que privar a un hermano, ellos le darían, y antes que pasar sus días en la ociosidad, trabajarían asiduamente con sus manos. Y así vemos que cuando estos lamanitas llegaron a conocer la verdad y a creer en ella, se mantuvieron firmes y prefirieron padecer hasta la muerte antes que pecar, y así vemos que enterraron sus armas de paz, o sea, enterraron sus armas de guerra
en bien de la paz. Hermosísimo. Las escrituras son bellísimas, son hermosas. Mis queridas hermanas y hermanos, enterraron sus armas. ¿Cómo? Profundamente en la tierra. No las colgaron encima del aparador. No las pusieron a la mano cerca por si acaso. No. Todas las armas que tenían para derramar sangre humana, todas, y fue todo el pueblo el que se reunió, y enterraron sus armas profundamente en la tierra. Como dijo Elder Bednar, lo hemos visto antes, ¿qué armas de rebelión debemos enterrar nosotros? Yo tengo bastante con pensar en las mías. Cada uno pensará en las que tiene que enterrar: egoísmo, orgullo, vanidad, quizás ese mandamiento que tanto nos cuesta cumplir, ley de castidad, palabra de sabiduría. ¿Estamos dispuestos a enterrarlos profundamente y así hacer convenio con nuestro Dios de que nuestras armas son enterradas para no usarlas nunca más, ni en contra de Dios ni en contra de nuestros hermanos? Pero qué hermoso. ¿Enterraron las armas manchadas de sangre? No. Sus armas estaban limpias. Ellos se consideraban limpios de todos sus pecados. Y precisamente esas armas limpias y lustrosas, brillantes, las enterraron para no estar manchadas. Nosotros no debemos enterrar nuestros pecados o nuestras vidas pecaminosas o nuestras armas cuando están manchadas. Debemos pedir perdón, arrepentirnos, y cuando nuestras almas están limpias porque hemos sido limpiados, entonces abandonar el pecado y no volver a hacerlo nunca más. Nos cuenta después Mormón la terrible historia de que los lamanitas que no se habían convertido, que estaban sumamente enfadados con Amón y con sus hermanos y con estos antinefileitas, los atacan, y los antinefileitas cumplen con su palabra. Cuando dice Mormón que ellos estaban dispuestos a dar su vida, más bien que volver a verter sangre de sus hermanos, decía la verdad. Ellos se postraron a tierra y se dejaron matar. Los lamanitas que atacaban empezaron a matarlos, pero viendo lo que pasaba, muchos de ellos se arrepintieron y también soltaron sus armas y también se arrodillaron y se postraron a tierra, y también muchos de ellos fueron muertos. Pero dice este pasaje que más fueron los que se unieron al pueblo de Dios que los que fueron muertos. En el capítulo 27 se nos dice que finalmente deciden Amón y sus hermanos llevarse a este pueblo tan devoto a Zarahemla. Allí por el camino se encuentran con Alma y es un encuentro sumamente gozoso. Los nefitas les dan la tierra de Gersón y hacen algo que nosotros deberíamos hacer con los investigadores, con los menos activos. Primero, no criticarlos por venir de donde vienen, no importa su pasado. Les dan una tierra, igual que nosotros damos una parcela o un llamamiento, una responsabilidad, y les pusieron ejércitos, guardias alrededor para protegerlos. Esos son los hermanos y las hermanas ministrantes. Al final se nos dice que Alma y Amón y sus hermanos fueron instrumentos en las manos de Dios. Que nosotros seamos esos instrumentos, que glorifiquemos a la mano que nos utiliza, igual que un escultor utiliza un martillo y un cincel, que seamos nosotros esos instrumentos y que demos gloria al maestro escultor, que podamos ayudar a dar forma a la vida de otras personas y también por medio del arrepentimiento, por medio de la expiación de Jesucristo, como pasó con los antinefileitas, que luego fueron conocidos como amonitas, que podamos también limpiar nuestras espadas, nuestras almas, nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.